Muchas gracias, senador presidente. Honorable Asamblea. El presente dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos propone la expedición de la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que es mandatada en el artículo 4º transitorio de la Reforma Constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos. El presente dictamen propone regular el ejercicio de las facultades de las autoridades para iniciar el procedimiento para restringir o suspender en todo el país o en una región determinada el ejercicio de ciertos derechos y garantías por causas que representan una amenaza excepcional a la paz pública. Para la elaboración del mismo, las comisiones dictaminadoras recibimos y analizamos dos iniciativas que plantearon expedir la ley reglamentaria del artículo 29. Una de ellas, elaborada por senadores de diversos grupos parlamentarios, y otra fue enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal. Debo puntualizar que mediante la reforma constitucional se establecieron nuevas condiciones que deben cumplirse para proceder, si fuera el caso, o declarar la suspensión o restricción de garantías en virtud de los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. Dada la sensibilidad y delicadeza del tema en lo que respecta a la ley reglamentaria que se propone expedir, se establece claramente en el dictamen un procedimiento de análisis previo con la participación del Congreso a la declaración o suspensión de derechos o garantías. Es decir, y lo subrayo, ya no es una declaración unilateral del Poder Ejecutivo. En todo momento el Congreso conocerá sobre el mismo y tomará razonadamente las determinaciones que haya lugar. En tal sentido, será el titular del Ejecutivo Federal quien presente para su aprobación el proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión, o en su caso de la Comisión Permanente, y si éste está de acuerdo, procederá a declarar la suspensión o restricción del ejercicio de derechos y garantías. Para tales efectos, el proyecto deberá contener lo siguiente. Primero, el fundamento y la motivación del decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías. La delimitación geográfica del territorio en el que se aplicará la restricción o suspensión de derechos y garantías. El tiempo por el que se decretará dicha restricción o suspensión de derechos y garantías. Los derechos y garantías que serán restringidos. Los derechos y garantías que serán suspendidos. La relación de proporcionalidad entre las medidas propuestas en el proyecto de decreto y la gravedad de los hechos que justifican la restricción o suspensión de derechos y garantías. En su caso, la solicitud de autorizaciones que se estimen necesarias para que el Ejecutivo Federal haga frente a la situación de conformidad con la parte final del primer párrafo
del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las autoridades federales responsables de la coordinación de las acciones a implementar y las obligaciones de las autoridades coadyuvantes. La fundamentación para proceder a declarar la restricción o suspensión de derechos y garantías deberá ser motivada considerando la gravedad y la naturaleza de la situación, observando que en todo momento los principios de legalidad, temporalidad, excepcionalidad, racionalidad, proclamación, publicidad, no discriminación, pro persona, compatibilidad, concordancia y complementariedad de las normas de derecho internacional en la materia e intangibilidad del ejercicio de los derechos fundamentales. Aclaro, y es importante hacerlo, que la suspensión o restricción del ejercicio de derechos nunca podrá ser sobre los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección, a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, y las garantías judiciales indispensables para la protección de éste. Adicionalmente, las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras hemos acordado a propuesta de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y de organizaciones de la sociedad civil incluir los siguientes derechos en este catálogo. Primero, la prohibición de la privación de la libertad por no poder cubrir una obligación contractual. Segundo, la prohibición de las detenciones arbitrarias. Tercero, el derecho de las personas privadas de la libertad a ser tratadas humanamente y con el respeto debido a su dignidad inherente. Cuarto, la prohibición del desplazamiento o expulsión forzados. Quinto, aquellos otros que así se determinen por la Constitución y el derecho internacional. Sexto, las garantías administrativas y judiciales indispensables para la protección de los derechos no susceptibles de restricción ni de suspensión conforme al debido proceso. El trámite de la presente iniciativa se calificará como asunto de urgente y obvia resolución y el Congreso de la Unión, o en su caso la Comisión Permanente, deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas. Si se llegara a aprobar el decreto, se remitirá inmediatamente al titular del Ejecutivo Federal para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como por los medios de comunicación impresos y electrónicos para asegurar su máxima publicidad. Por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se deberá notificar a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de Naciones Unidas,
a través de sus secretarías generales. La revisión sobre la constitucionalidad y validez de los decretos que emita el Ejecutivo Federal será pronunciada de oficio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo subrayo, la revisión sobre la constitucionalidad será revisada por parte y de oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si la Nación se pronuncia sobre la inconstitucionalidad, la Suprema Corte ordenará el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida y deberá informar al Congreso de la Unión y al titular del Ejecutivo Federal para que publique la resolución en el Diario Oficial de la Federación. Esto que acabo de subrayar, compañeros senadores, es de suma importancia. Como parte de los medios de impugnación, la ley prevé que los actos del Ejecutivo Federal que se adopten durante la vigencia de los decretos de restricción o suspensión de derechos y garantías serán impugnables a través del juicio de amparo. Y por último, el dictamen en estudio establece la facultad del Congreso de dar por terminada la restricción o suspensión cuando lo considere conveniente, y en este caso la persona del titular del Ejecutivo Federal no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión de derecho de garantías. Por lo anteriormente descrito, les pido a todos los senadores su voto a favor del dictamen. Es cuanto, senador presidente.